En el siguiente ejercicio vamos a demostrar que la proposición E, vamos a demostrar eso a partir de las premisas C, negación de F, y la implicación C o D que implica E o F. Cuando nos piden demostrar eso, recordemos que tenemos que hacer tanto uso de las leyes lógicas a veces, como de la tabla de inferencias lógicas. Lo invito a que la busque y la descargue en cualquier página que tenga que ver con ejercicios de matemática discreta. Cuando nos dicen que demostremos esa proposición a partir de las otras, la proposición C, la proposición negación de F, recuerda que ese techito significa negación, y la implicación o la expresión C o D implica E o F, todas ellas se vuelven premisas. Demostrar es validar que a partir de esas tres premisas, en este caso que son tres, esa proposición se puede concluir la proposición E. Lo invito a que analicemos junto conmigo el siguiente esquema. Tengo que demostrar E. Y a partir de esas tres, vamos a hacer un esquema. En la primera proposición o la primera premisa donde tenemos la E, la proposición C o D implica E o F. De aquí me gustaría, de alguna manera, soltar esa E o F, que ya que es la que tiene E, de alguna manera. Ahora, ¿bajo qué ley podemos hacer eso? Tenemos que tener varias cositas ahí importantes. Vamos a entender esta que voy a escribir en color rojo, que se llama el modus ponens. Si yo tengo P, insisto, modus ponens, la inferencia lógica modus ponens. Si yo tengo P, implica Q, y afirmo P, yo puedo obtener libremente Q. En nuestro caso, esto sería P y esto sería Q. Vea que ocuparía afirmar P, ocuparía escribir esta premisa, perdón, C o D, o de esta, pero sí, tener eso, pero no tenemos una C suelta, tenemos una D por ahí. El problema es que, ¿cómo hacemos? Ok, recordemos que esa C, que es nuestra premisa número 1, como es verdadera, todas las premisas son verdaderas, podemos agregarle lo que queramos a partir de una O y una, no importa el valor de verdad de la otra, porque al ser esta verdadera, además lo que usted le agregue mediante una O va a seguir siendo verdadero. Eso lo podemos hacer por adición. Entonces ahí tendríamos un primer paso. El problema es que después de esto necesitaríamos ver cómo soltamos esa E a partir de la expresión E o F. Eso es otra ley que se llama, vamos a escribir aquí en morado, que se llama silogismo disyuntivo. Entonces, ese silogismo disyuntivo dice lo siguiente, que si yo tengo A o B y reafirmo la segunda, tengo la segunda negación de la segunda, puedo concluir la proposición A. Entonces vamos a intentar construir eso a partir de ese esquemita. Vea que el paso clave estaría en esta parte. Entonces, vean aquí, a partir de la proposición 4, que se va a armar de la siguiente manera. Va a ser, voy a juntar el 1, que el 1 sería escribir la proposición C, le voy a aplicar la adición, que la adición lo que dice es lo siguiente, métale lo que usted guste, mientras que sea con una O, y la proposición que usted necesite, ya que la premisa C es verdadera, porque todas las premisas son verdaderas, podemos hacer eso. Un siguiente paso, sería agarrar la proposición 3, que es este pasito de aquí, y juntarle esa que acabamos de crear. Eso se puede hacer por el paso 4, por el paso 3, y lo que queremos es usar la ley que escribimos en rosado, el modus ponens. Porque de ahí, a partir de eso, obtenemos la conclusión E o F. Y ahora, finalmente, en nuestro paso, tendríamos E o F y la negación de F, que es la premisa número 2. Recuerde que cada resultado obtenido a partir de una inferencia lógica, como este de aquí, C o D, o este
E o F es una nueva premisa, o sea, tiene un nuevo valor tiene un valor de verdad verdadero. Entonces sería el paso 2, el paso 5 y lo que dijimos aquí, silogismo disyuntivo. Y la conclusión aquí es la proposición E. Entonces ya llegamos a lo que nos solicitaba el ejercicio. Demostramos que estas tres premisas, C, negación de F, C o D implica E o F, podemos llegar a concluir o demostrar, como decía aquí, la proposición E.